y subí el video, pero usted no lo podía ver, Ah, entonces, ¿cómo haría ahí para sí recuerdo. Mire, por ver algún si motivo no me sí, sí. permite abrir tus videos. Yo veo ahí, sí, que me sale el icono al final de tus trabajos, Ajá, pero no me permite abrirlo. Es decir, al momento de yo intentar abrirlo, me dice ajá. que no se puede abrir. Por eso, entonces, porque me sale un solo intento, entonces no sé para ver si usted me habilita ahora un intento más, porque ya pude configurarlo y lo puse en YouTube para solamente pegar los links en los mismos documentos. Ok, listo. Entonces ya reviso ese tema para que lo puedas volver a enviar, porque sí recuerdo específicamente tu caso que por algún motivo definitivamente no me dio para poderlo ver. Listo, listo. Entonces, para que me colabore y me haga el favor. Listo, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ¿quién más? Cuéntenme quién más ha tenido dificultades y cómo va el tema con esas evidencias. ¿Alguien más que de pronto tenga alguna duda, alguna dificultad que se le haya presentado? Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted qué tal? Muy bien, muchas gracias. Una consultica, yo aquí mirando en Sajuna, estoy Sí, viendo efectivamente que hay dos evidencias, ya adjunté todo en una. Aquí dice vencimiento de infografía y vencimiento de informe, creación de contenidos comunicativos. no, esos son los que vamos a ver hoy. Ah, entonces la anterior sí se adjunta en una sola. Eh, Eran dos evidencias diferentes. Ok. Permítame, yo le confirmo Sí. cuál fue el que yo adjunté. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Sí, Ahí yo y adjunté del video, o sea, los dos videos están en uno solo y adjunté el ensayo. sí, pero acuérdate que había otra evidencia en la que Y también tenías es, que hacer un video y un escrito. ah, ¿cuál era la otra? Perdón, la comunicación como expresión humana. Sí. O sea que flayé. Porque en esta de la expresión humana era la que no había que expresar nada, ¿sí? Mira, es una en la que ustedes tenían que escribir el discurso, ¿cierto? Sí. Y hacían un video donde exponían ese discurso sin ningún tipo de elemento comunicativo y un video donde usaban todos los elementos de comunicación aprendidos durante la clase. 314, La otra 735, evidencia ya era 51. algo diferente, donde ustedes escogían una problemática social, hacían una pequeña investigación al respecto y en el video exponían las soluciones que 07, ustedes ven a esa 21, situación, 76. obviamente incluyendo todos los elementos de comunicación que estudiamos. Uf, pues ahí creo que fallé. Sí, entonces en ese caso pues te tocaría desarrollar la otra. Tengo aquí. Sí, señora, la verdad sí. Pues sin embargo, si usted pudiera, o sea, Problema. yo Es adjunté decir, los dos archivos, o sea, los dos videos los dejé en uno solo, ¿sí? sí, No sé si de pronto es al revisarlo, pues, porque yo hice como le digo, los dos videos los adjunté en uno solo, pero entonces ahí sí no sé. Gracias. no, ¿Aló, No se aló? le escucha, instructora. No se le escucha, sí, profe. ¿me están escuchando Ahora sí. ahí? Sí. Entonces no te preocupes por eso, porque igual yo vi los videos completos y, y de hecho muchos de tus compañeros lo hicieron de la misma manera, así que no te preocupes, porque sí.
¿O cómo quedaría esa nota? Pues te toca realizarla y presentarla así sea fuera de tiempo, pero hay que Ok. presentarla. Sí, ahí sí. Claro que me baño hoy día. De aprendizaje, Ok, pues toca profe, listo, presentarla. gracias. Listo, no te preocupes. ¿Quién más me estaba hablando por ahí? Pues yo le levanté la mano y el compañero Robinson también la tiene levantada. Buenas tardes, instructora, pero pues me va a tomar la... Solo que yo tenía una duda que creo que usted la acabó de aclarar. En la primera de cómo nos comunicamos, yo uní los dos videos, el de sin expresiones y como con expresiones, pero pues no supe si estaba bien o no y después Sí. lo comprimí para poderlo subir. Solo esa era la duda. Gracias. No se preocupen que igual yo vi los videos completos para poder comparar, así que sí, en ese caso pues no hay ningún problema. Profe, buenas tardes. Soy Gracias. Robinson, de la ficha 125. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Profe, en la evidencia donde era el tema investigativo, yo envié el video, o sea, cargué el video, pero no cargué el documento. Entonces, pues tú me colocaste en el comentario de que me hacía falta pues cargar ese documento. Entonces, Sí. a ver cómo haría yo para cargarlo. Lo mismo que el compañero de ahorita, entonces ya ahorita yo les habilito nuevamente para que ustedes lo puedan volver a subir. Ah, listo, profe. Bueno, muchas gracias. Porque pues sí me interesa que podamos resolver el tema para que pues obviamente no vayamos a tener inconvenientes y que ustedes no se me vayan a atrasar, que queden al día, porque pues me preocupa un poquito que de pronto pues se me vayan a quedar atrasados. Un mesero puede ser un taxi. Instructora, y tengo una duda. Por ejemplo, los que subimos anoche, pues, porque yo casi siempre es en la noche que puedo enviarlos. Esperamos los 3 días a la calificación, ¿sí? Normalmente, pero igual voy a intentar calificarlos hoy para ya poder como concentrarme en las que vienen ahorita. Así que voy a intentar calificarlos hoy para que puedan, lo que pasa es que siempre algunos videos son largos, entonces pues, obviamente me toma un poquito más de tiempo, pero pues sí voy a intentar calificarlos. Ah, bueno, sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. He visto que además algunos no la han presentado, entonces de pronto si no la han hecho, pues ahí estamos teniendo la oportunidad como de resolver esas dudas que de pronto, cierto, que de pronto y que la puedan presentar de manera correcta, ¿cierto? No sé si alguien más tiene levantada la mano. No. Instructora, qué pena. Lo que pasa es que hay unos compañeros que dicen que no, ya no les están dando acceso. Tengo solamente una persona pendiente que le voy a dar acceso. Buenas tardes. Hola, James, ¿cómo estás? Te escucho. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes, chicos. Para los que acaban de entrar, estamos hablando de pronto los que han tenido dificultades o de pronto dudas con respecto a las evidencias que están por vencerse el día de hoy. Entonces, pues chicos, los escucho para que podamos dar paso a esas dudas antes de que empecemos con las evidencias que tenemos que abarcar el día de hoy, que siempre la información está un poquito larga, entonces sería ideal que pudiéramos resolver esas dudas lo más pronto posible. ¿Alguno con dudas, alguno con dificultades, algo? Bueno. No, señora, por mi parte ninguna. Todo lo pude hacer bien. Listo, perfecto. Señorita. Bueno, igual ahí aprovechamos a que algunos compañeros entraran porque están entrando un poquito tarde.
Entonces aprovechamos. Listo, chicos. Las evidencias de esta semana, De hecho, algunos como cuál todavía. todas son, las dos son escritas, son dos. Hay una que está un poquito más extensa que la otra, Carne, pollo. Sí. pero pues de todas maneras, digamos que no implica que ustedes tengan que hacer grabaciones ni nada por el estilo. Y hay una que está basada en una de las que hicimos la semana pasada. ¿Listo? Cajitas y alto, porque necesito varias. Entonces de pronto va a ser un poquito más fácil en ese caso. Quizás pues. Listo. Aquí se cargan pechugas, ¿no? Entonces ya les empiezo a compartir pantalla, que estoy intentando subir en el Drive. Pues. Los tamaños que hay. Esta es una más grandecita. Varios tamaños. Déjeme tirar aquí, yo no tengo buena espalda. Tenemos que intentar empezar a ingresar a las sesiones un poquito más temprano para que no se desconecten de lo que, para que mejor dicho alcancen a llegar a tiempo antes de que yo empiece la Esa también. ¿Esta? No, esa no es la misma. Creo que es la misma, entonces. Bueno. Vamos a empezar entonces con la primera No tiene ningún vaso, evidencia. ¿no? No, por eso digo que sí. ¿A qué precio los tiene? Regálenme un segundo que estoy teniendo acá dificultades para cargar esta evidencia en el Drive. Ustedes para poder compartir pantalla. ¿Pero el juego? No. Sí, el juego es 6, 25.800, hay 3 modelos diferentes. Exacto. Este es Este puede ser. la cosita de arriba. Así que mira cómo no escuchan. ¿Dónde? Bueno, va a tocar así porque ni modo. Listo, chicos. Entonces, la primera evidencia, La cortina. por favor, confírmenme si están viendo mi pantalla. Es como negra. Sí, señora. Entonces, Sí, señora. Listo. ¿Usted más o menos sabe de qué largo son las cortinas? Entonces, la primera evidencia, entonces, es una evidencia. Ayúdenme, cuando estén viendo mi pantalla, me avisan. ya pueden está ver? visible. ¿Usted sabe Sí, qué son señora. las cortinas más o menos? Perfecto. Entonces, chicos, la primera evidencia es una evidencia que se llama informe creación de contenidos comunicativos. Nosotros hemos venido muy enfocados en lo que es la expresión verbal y no verbal, ¿cierto? Y en las evidencias pasadas hablamos de que la comunicación verbal es toda aquella que se hace por medio del uso de las palabras, ¿cierto? Entonces, una parte de eso es la parte escrita. Entonces, pues en este caso vamos a empezar a enfocarnos un poquito en la parte escrita y en lo que es el discurso también. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos implica a nosotros en este caso? Que es parte escrita, la producción de textos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros o cuáles son esas cosas, esas funciones, ¿cierto? Que implica como tal la producción de textos. Implica básicamente 3 funciones. Pensar, ¿cierto? Que es donde nosotros hacemos operaciones mentales para comprender, organizar y transformar la información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo un texto propio, ¿cierto? Nosotros hacemos investigación y de cierta manera apropiamos la información, la interpretamos, ¿cierto? De cierta manera transformándola, poniéndolo en nuestras palabras, que es lo que nosotros llamamos parafrasear, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda parte? Sentir. Esta parte es supremamente importante porque es obviamente esa dimensión afectiva del sujeto y la manera en la que nosotros expresamos que tenemos
un sentir relacionado con ese texto que estamos produciendo es cuando imprimimos interés, motivación y actitud, ¿cierto? Al momento del escribir. Ahora, la última parte que es el actuar, ¿cierto? Es la manifestación externa, ¿cierto? De ese proceso interno que ya hicimos, que fue pensar y sentir. ¿Y cómo lo concretamos? Cuando hablamos, leemos en voz alta, cuando escribimos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, cuando producimos un texto. Ahora, ¿qué más creen ustedes que implica el hecho de producir un texto? Además de pensar, sentir y actuar. ¿O de qué manera creen ustedes que se combinan estas tres funciones? En la inspiración, profe. O sea, La no simplemente coger un lápiz, un bolígrafo y apuntar, porque eso termina siendo eso, un apunte, no más. Pero digamos, grandes literarios o escritores muy reconocidos del mundo, pues lo que hacen es inspirarse sea en un tema, una problemática, una vivencia y lo trazan en escritos. Ya podemos hablar de poemas, cuentos, novelas. Jorge, tú eres de la 125, ¿no? Acá estoy anotando también tu participación el día de hoy. 26. Sí, señora, las 125. Listo. Transmitir, profe. Exacto. Yo, Lady, déjame reviso si estás acá en mi lista anterior. No te tengo de la lista anterior. Bueno, mi nombre es Lady María Beltrán Murcia, de la ficha terminada en 124, instructora. Perfecto. A ver, esas dos cosas que ustedes están mencionando van completamente de la mano. Resulta que cuando nosotros integramos todo eso, ¿cierto? Tenemos inspiración, tenemos interpretación y eso nos da la capacidad de poder sentarnos y en efecto producir un texto, ¿cierto? Que tenga intención, que tenga profundidad y que tenga sentido, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo puedo conectar al lector para que comprenda lo que yo estoy queriendo transmitir, ¿cierto? Entonces, el proceso de escritura implica varias cosas, implica un proceso de construcción y reconstrucción de ese conocimiento, ¿cierto? Ahora, ¿nosotros cómo hacemos para apropiar ese conocimiento? Nosotros tenemos diferentes herramientas que nos permiten a nosotros de pronto organizar la información para que nosotros la podamos comprender de mejor manera y de esa manera plasmarla también en los textos que estamos produciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los esquemas, los gráficos, los mapas conceptuales, que todo esto nos ayuda a organizar para que ese texto se escriba de una manera coherente, estructurada y significativa, ¿cierto? Obviamente para los ojos del lector. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que necesita un buen texto? Un texto que esté producido de manera correcta. ¿Qué creen ustedes que necesita? Pues, bueno, una introducción, un inicio, un desenlace. Un nudo y un desenlace. Un lenguaje claro. Correcto. ¿Qué más? Una buena interpretación. También. Coherencia. Profe, Exacto. yo pienso que el texto debe de tener como esa chispa que conecte con el lector y cree esa íntegra. Exacto. Lo que tú estás mencionando es justamente la manera en la que nosotros imprimimos el sentido, ¿cierto? Entonces, sí, completamente sí. Todos han mencionado cosas muy importantes. Entonces, para resumirlo un poco, entonces, ¿qué necesita un texto bien producido, un texto que esté bien elaborado? Nosotros necesitamos escoger un tema específico, ¿cierto? Y nosotros debemos además, digamos que, plasmar nuestras ideas de una manera estructurada, que es lo que ustedes estaban mencionando ahorita, ¿cierto? La coherencia, que tenga introducción, toda esa es la estructura del texto. ¿Qué hacemos nosotros con un texto, por ejemplo, de composición propia? Nosotros podemos, mediante ese texto, mencionar una posición que nosotros tenemos y justificarla. Nosotros podemos refutar el argumento de alguien más o también nosotros podemos, desde nuestro conocimiento, desde la investigación que nosotros estamos haciendo, responder a una pregunta que haya en la sociedad en general, por ejemplo, ¿cierto? Que es cuando, por ejemplo, se hace investigación
para resolver determinadas problemáticas que hay en la sociedad, ¿cierto? Ahora, ustedes estaban hablando también de la coherencia y eso también está muy ligado a que el texto debe ser comprensible para el público al cual va dirigido, ¿cierto? Entonces, el uso del lenguaje que yo utilizo va a ser clave para que el lector se interese en ese texto que yo estoy produciendo, ¿cierto? Ahora, es muy importante también hablar del enfoque, no solamente con el que nosotros empezamos, sino la importancia de mantener ese enfoque a lo largo del desarrollo del texto, ¿cierto? Ahora, también es muy importante que nosotros, ahorita ustedes estaban hablando como de la conexión que se genera con el lector, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros logremos estimular al lector para que continúe leyendo el texto que yo escribí, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ampliar saberes, resolver dudas, ¿cierto? O necesidades concretas, es decir, tiene que haber algún aporte significativo o un aporte útil. Eso es lo que va a hacer que el lector se encuentre interesado en lo que yo escribí, ¿cierto? Ahora, acá hay 3 cosas importantísimas que ustedes deben tener en cuenta al momento de escribir un texto. Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta contexto, autor y mensaje. El contexto nos habla a nosotros de, valga la palabra, valga la redundancia, el contexto en el que se escribe ese texto, ¿cierto? A nivel social, económico, histórico, ¿cierto? Porque eso sí o sí va a influir en el mensaje que yo estoy transmitiendo en ese texto. Las citas, chicos, esto es súper importante. Nosotros debemos reconocer las fuentes de donde nosotros estamos extrayendo esa información, porque esto no es opcional, esto es ético, ¿cierto? Nosotros debemos reconocer los derechos de autor y esto es importantísimo. Es por eso que nosotros debemos usar bibliografía, es decir, las normas APA. Tenemos que básicamente reconocerle a la persona, ¿cierto?, que tuvo la idea y que nosotros estamos retomando para producir nuestro texto actual. ¿Listo? Ahora, el mensaje, nosotros aquí estamos hablando específicamente de que nosotros debemos asegurarnos de que haya una articulación, ¿cierto? Para ustedes, si yo les pregunto, ¿qué es la articulación para ustedes? Cuando estamos hablando a nivel de comunicación en general. ¿Alguno tiene alguna idea? Buenas Como noches. que todo se engrana, todo cuenta, o sea, una cosa con otra bailada, no son hechos, digamos, aislados. Exacto. Es correcto. Es decir, si yo estoy hablando de juguetes y vengo y cito a un autor que me está hablando de caballos, pues como que ¿cuál sería la conexión? Es decir, tendría que haber una conexión muy clara que me permita a mí traer a ese autor a colación, ¿cierto? E incluirlo en mi texto. ¿Listo? Ahora, esto es simplemente como a modo de conocimiento general. Nosotros tenemos básicamente 2 tipos de textos y dentro de esos 2 tipos hay subtipos. Entonces nosotros tenemos textos científicos o técnicos, que ahí están los periodísticos informativos, los periodísticos de opinión o periodísticos mixtos. Y tenemos los literarios, que son los líricos, narrativos y dramáticos. ¿Listo? Ahora, chicos, para nosotros poder hacer la producción de un texto y que este texto tenga coherencia, hay algo importantísimo que nosotros debemos tener en cuenta y lo primero son los signos de puntuación, que para la siguiente evidencia vamos a hacer mucho hincapié en eso. Entonces, la manera en la que yo uso los signos de puntuación no solamente permite que yo organice las ideas, sino que permite que el lector comprenda correctamente el mensaje. Ahora, otra cosa importante que ahorita el compañero lo mencionó, la estructura. ¿Ustedes saben lo que es un párrafo? Para ustedes, ¿qué es un párrafo? Son textos que cortos o, digamos así, varios que componen un tema del que se hable. Correcto.
nosotros estamos produciendo un texto, ¿cierto? Y nosotros, a lo largo de ese texto, producimos, por decirlo de alguna manera, diferentes ideas, ¿cierto? Entonces, un párrafo es un conjunto de oraciones, básicamente, que desarrollan una sola idea principal. Esos párrafos, ¿cómo comienzan? Con una mayúscula y terminan con un punto y aparte, ¿cierto? Ay, están entrando muy tarde, chicos, a las sesiones. Son las 11, a las 6:30 y no... Y ya pues se perdieron una parte de la explicación. Entonces, entonces lo ponemos con un punto y aparte, ¿cierto? O si es simplemente un párrafo en el que ya yo voy a cerrar la idea, pues lo cierro con un punto final, ¿cierto? Nosotros también tenemos diferentes tipos de párrafos, que aquí les menciono algunos. Entonces, por ejemplo, un párrafo narrativo es aquel que cuenta hechos o acontecimientos. El descriptivo, el que describe personas, objetos, lugares, situaciones. Expositivo, el que explica o informa algo sobre objetos, sobre un tío, donde se presenta una opinión y obviamente se justifica el por qué, ¿cierto? O se dan las razones del por qué. Bien, hay párrafos de enumeración, ¿cierto? Que es donde se presenta, por ejemplo, una lista de características, elementos, ideas. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, una duras, proteínas y suficiente agua, ¿cierto? Entonces ahí estoy así, por decirlo de alguna manera, ciertos elementos. Hay párrafos también de contraste y comparación, que es donde se muestran diferencias o semejanzas entre diferentes elementos. Párrafos de enunciado y solución de problemas. Entonces, ustedes de hecho más o menos ya lo hicieron, ¿cierto? Ustedes escribieron un escrito, ¿cierto? En el que ustedes identificaron un problema y lo explicaron. Y luego en el video es simplemente de manera escrita, yo presento el problema y luego propongo la solución, ¿cierto? Párrafos de desarrollo de concepto. Se explica y se amplía una idea o concepto mediante definiciones, ejemplos, características. ¿Listo? Y finalmente los párrafos de causa y efecto. Entonces explico las razones de un hecho, las causas de un hecho, y voy a los efectos, es decir, las consecuencias de ese hecho. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí, señora, muy claro. Perfecto. Correcto. Ay. Manejar un párrafo tenemos diferentes. Lo importante es que nosotros utilicemos alguna que realmente nos permita a nosotros tener una buena estructura y un buen desenlace, por decirlo de alguna manera, del párrafo que yo estoy estructurando. Entonces, puedo hacerlo de manera deductiva. Voy de lo general a lo particular, ¿cierto? Luego tengo la inductiva, que es al contrario. Voy de lo particular a lo general. Por ello, luego el ejercicio es fundamental para la salud, ¿cierto? Entonces aquí fui de todo lo particular y al final fui a lo general, que es que estas cositas particulares, correr, caminar, fui a lo general. Es fundamental para la salud, ¿listo? Y también de una manera encuadrada, donde la idea principal aparece al inicio y al final vuelve y se reafirma. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Nosotros también debemos acudir a lo que nosotros llamamos técnicas de redacción. Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, a estructurar de manera correcta nuestro texto para
que quede redactado de manera. Hay una gente queda demostrado lo que yo valí, ¿cierto? Sigo toda la información a lo largo de mi texto, ¿cierto? Y esta entonces es básicamente una estructura un poquito más al detalle. Entonces yo voy con la introducción, planteo una tesis, ¿cierto? O hipótesis, ¿cierto? Donde lo que yo voy a desenlazar durante el escrito, tengo el cuerpo argumentativo, hago exposición de ideas, ¿cierto? Yo aquí digo, yo acá demostré con mi investigación que esto está demostrado, ¿cierto? Refutación de objeciones, confirmación de la tesis, conclusión, ¿cierto? Entonces, es súper importante, chicos, que nosotros aprendamos a organizar el discurso, a estructurarlo para que quede redactado de tal manera que el lector, ¿y cuál es la finalidad? ¿Qué me está aportando ese texto, cierto? Porque hay textos que a veces uno lee y realmente pues no hay ningún tipo de aporte, ¿cierto? Entonces yo pierdo completamente la conexión con ese texto y simplemente lo dejo de leer, ¿cierto? ¿Qué introducción, cuerpo y conclusión, ¿cierto? Como mínimamente la situación problema que elegimos para el desarrollo de la evidencia, la comunicación como expresión humana, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Profundo, que nos permita profundizar en esa situación problema, permita organizar todo el panorama que yo voy a, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un informe que dé cuenta de los elementos, procesos de todas las soluciones, ¿cierto? Y todo esto obviamente tiene que ser adaptado, ¿cierto? Basados en todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Qué tenemos que tener como básico? Chicos, ¿qué tenemos que tener como básico en ese texto? Para que sea coherente, para todo lo demás. Introducción, cuerpo y conclusiones. Exacto, ¿y qué más? ¿Qué más? Los signos de puntuación, la coherencia. Bibliografía. Exacto, sumamente importante. Sí, gente. Entonces, vaya, les pido la norma Zapa y en momento. Ahora, chicos, nosotros vamos a hacer una pequeña modificación para la evidencia de la comunicación como expresión humana. Nosotros identificamos una problemática, sí, más o menos la describimos y en el video expusimos soluciones. Aquí, ¿qué vamos a hacer para el escrito? Nosotros vamos a hacer toda la investigación y vamos a ver de qué manera, ¿cierto? Esta información, esta prueba que yo estoy identificando, tiene alguna relación con el contexto laboral en el cual yo voy a ejercer, ¿cierto? ¿Qué relación tiene eso con lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Y lo van a explicar todo. Acuérdense, esto tiene que tener, ¿cierto? Todo lo que tiene que contener un escrito, obviamente. Título, portada, traducción, el desarrollo, la conclusión, ¿cierto? Entonces, además de eso, es muy importante que ustedes presenten una postura. Ustedes tienen que tener una postura frente a esa problemática.
porque a veces identificamos la problemática y decimos, bueno, así como por los laditos, yo creo que las soluciones podrían ser estas. En esta ocasión nosotros vamos a adoptar una postura, ¿cierto? Y la vamos a desarrollar y la vamos a mantener durante todo el escrito, ¿cierto? Vamos a explicar cómo se puede dar solución desde el punto de vista de ustedes frente a la carrera que ustedes están eligiendo estudiar, ¿cierto? Tiene que tener cohesión, coherencia, entonces tiene que haber uso de conectores, ¿cierto? Ahorita los vamos a abordar un poquito más en la siguiente evidencia para que ustedes lo tengan claro también. Las conclusiones, la bibliografía y tienen que utilizar las normas APA. Hasta ahorita estamos aprendiendo a utilizar las normas APA y tampoco, pues, es decir, yo quiero ser honesta con ustedes, el uso de las normas APA a veces es un poquito, yo sé que es complejo a veces, sé que es complejo a veces, yo me dediqué mucho tiempo a la investigación y me tocaba muchas veces acudir a otros profesionales para que me ayudaran a hacer la corrección de las normas APA, porque yo sé que es complejo, ¿cierto? Pero vamos a empezar a ser un poquito más estrictos y a comprender que tenemos que citar la información, tenemos que validar los derechos de autor. ¿Listo? Entonces, este texto me lo van a enviar en PDF, letra Arial 11, espacio sencillo, 5 páginas máximo, mínimo 3, utilizando normas APA. ¿Listo, chicos? ¿Vamos claros con lo que tenemos que presentar para la primera evidencia? Sí, señora. Qué pena, profe, ¿me puede repetir un poquito que se me cortó la señal? Sí, señora, correcto. Una breve explicación nuevamente, por favor. ¿Del documento? De la evidencia, qué pena. No te preocupes. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar la situación problemática que identificamos en la evidencia anterior, la comunicación como expresión humana. Vamos a hacer un ejercicio investigativo profundo acerca de esta problemática, haciendo uso, obviamente, de elementos o estrategias que nos permitan a nosotros registrar y ordenar la información. Tenemos que hacer un informe. ¿Qué tiene que contener ese informe? Y esto es muy importante. Encabezado, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones. Y siempre al final de un texto está y nosotros la biografía, pues la vamos a empezar a trabajar con normas APA. ¿Cuál es la diferencia de frente a lo que hicimos la anterior a lo que hicimos ahora? Primero vamos a profundizar mucho más porque es un ejercicio de investigación donde tenemos que elaborar un informe acerca de esa situación problemática, simplemente que tiene que ser la misma. Y aquí ustedes van a intentar encontrar cuál es el punto en el que esa situación problemática con la carrera que ustedes están estudiando y cómo tiene relación también laboral en el que ustedes se van a desenvolver. Esta evidencia la tienen que presentar en PDF, letra Arial 11, espacio sencillo, máximo 5 páginas, mínimo 3, utilizando normas APA. Recuerden, el nombre de esta evidencia es Informe Creación de Contenidos Creativos. ¿Listo? Esa es la primera. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, regálenme un segundito, ya les intento compartir la segunda, que por algún motivo me ha tomado del pelo y no me ha dejado que la suba. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, me repite nuevamente, usted decía profundizar sobre la problemática, una relación con lo que estamos estudiando y la otra. A ver, van a profundizar en la problemática que eligieron para la comunicación como expresión humana. Tienen que hacer un ejercicio de investigación, hacer un informe, ¿cierto? Con la estructura que les di. La diferencia es que aquí van a intentar identificar qué relación tiene esa problemática con el entorno laboral en el que ustedes se van a desempeñar en un futuro
obviamente encontrando la relación que esa problemática puede tener con la carrera que ustedes están estudiando. Y todo eso lo van a plasmar en el informe. Listo, chicos, entonces vamos con la segunda evidencia. Déjenme ver si ya puedo por fin compartirla porque no me ha dejado. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Señora. Venga, venga. Venga, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi gordo? Mi amor, ¿qué está buscando ahí? Venga, venga. Yo creo que me va a tocar así porque no me está dejando. ¿Pueden ver mi presentación? Perfecto, entonces vamos a empezar, chicos. Ahorita les estaba hablando de la importancia, ¿cierto?, de tener en cuenta los signos de puntuación. Acá todo está ligado porque ahorita estamos enfocados en cómo comunicarnos correctamente a través de la escritura. Entonces, nosotros tenemos una disciplina denominada semiótica. ¿Y qué hace la semiótica? Los sistemas de los signos, ¿cierto? Desde los más simples sistemas de señalización hasta los lenguajes naturales, lenguajes formalizados, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia de los signos? ¿Cierto? Los signos son todas aquellas marcas gráficas, ¿cierto?, que me permiten a mí que los textos tengan una adecuada interpretación, ¿cierto? ¿Cuáles son los signos que ustedes conocen? Los signos de puntuación que ustedes conocen. El punto, la coma, el signo de admiración, los corchetes, puntos seguidos, las comillas. Correcto. Entonces, nosotros tenemos los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos permiten a nosotros marcar pausas, entonaciones, ¿cierto?, que van a permitir que haya una adecuada interpretación del texto, como ya lo habíamos hablado ahorita. ¿Cuáles son? La coma, las comillas, los corchetes, los dos puntos, la interrogación, la exclamación, paréntesis, puntos, puntos suspensivos, punto y coma, guiones. Nosotros tenemos también signos auxiliares, como el asterisco, la barra, el guión, la tilde, el apóstrofo. Entonces, como estamos enfocados ahorita en nosotros poder comprender de qué manera se produce correctamente un discurso, ¿cierto? O lo plasmamos correctamente en un escrito, vamos a hacer un recorrido por algunos de los signos de puntuación que son importantes. El punto. Entonces, tenemos punto seguido. El punto seguido lo que hace es separar dos frases que se complementan y que están en un mismo párrafo y que además hablan del mismo tema. Punto aparte. Representa el párrafo que ha terminado. El texto sigue con el inicio de un nuevo párrafo, ¿cierto? Y el punto final, que es cuando ya se indica el final del escrito. La coma. La coma tiene realmente varios usos y realmente la coma puede cambiar completamente el sentido de la frase. Aquí les doy un ejemplo. Tengo exactamente las mismas palabras, pero en la primera tengo no, debo tomar agua. Y en la otra dice, no debo tomar agua. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Ustedes realmente creen que se cambió el sentido de la frase? Sí. Sí, señora. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros la coma? Nosotros la utilizamos para separar elementos, personas y animales dentro de una misma oración, para aclarar o explicar una apreciación. También separa el nombre
del sujeto del que se escribe. Se utiliza después de un conector, es decir, por ejemplo, dicho lo anterior. Ahora, si ponemos algunos ejemplos, entonces separamos elementos, personas o animales en una oración. Compré manzanas, peras, naranjas y plátanos. Todo separado con coma. Aclaramos o explicamos una apreciación. Mi hermano, que vive en Chile, llegará mañana. Separa el nombre de la persona a la que se dirige el mensaje. Buenos días, profesor. Se utiliza después de un conector. Por ejemplo, si yo quiero aclarar y de un conector, como por ejemplo, puedes estudiar 1 hora cada día. ¿Listo? Entonces, esos son los diferentes usos que hacemos de la coma. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Hay alguno que tiene el micrófono prendido? No, señora. Pues, ahora apagar sus micrófonos. Eso. El siguiente es el punto y coma, ¿cierto? Aquí, digamos que la diferencia con la coma es que hace una mayor pausa que la coma, ¿cierto? Cuando estamos leyendo se hace una pausa un poquito más larga. ¿Cómo se utiliza el punto y coma? Separa elementos de enumeración cuando ya llevan comas. Entonces acá les tengo varios ejemplos. En la reunión participaron Ana, la directora, Luis, el secretario, Carla, la tesorera, y Pedro, el coordinador. Ustedes, ¿cuál es la apreciación que ustedes tienen de esta frase? Que está señalando, o sea, está nombrando una serie de personas, pero adicional una característica especial o el cargo de cada persona. Correcto, correcto. Así es. Perfecto. También separa oraciones relacionadas entre sí sin usar un punto seguido. Estudié toda la tarde. Aprobé el examen. ¿Listo? Entonces, ese es otro uso que tiene también el punto y coma. Antes de conectores como sin embargo, no obstante, por lo tanto, es decir, o por consiguiente. Entonces, quería salir a caminar. Sin embargo, empezó a llover, ¿cierto? Entonces nos da una pausita un poquito más larguita porque después del conector viene una coma que nos da una pausa un poco más corta. ¿Listo? ¿Cuál es otro de los signos? Los 2 puntos que yo por ejemplo uso 2 puntos para todo, ¿cierto? Entonces, se utilizan después del saludo de una carta o un texto, son apropiadas antes de empezar una lista de elementos, características, apreciaciones, son útiles antes de mencionar lo que dice una persona, ¿cierto? Ponemos normalmente cuando vamos a plasmar textualmente, ponemos 2 puntos, abrimos comillas, después de 2 se escribe en minúscula, aunque hay algunas excepciones. Después de un encabezado, saludo o si la palabra que sigue es un nombre propio. Entonces, vamos a poner aquí los ejemplos. Se utiliza después del saludo de una carta o correo. Estimado profesor, 2 puntos. Y nos largamos con el correo, ¿cierto? Son apropiados antes de empezar una lista de elementos, características o apreciaciones. Entonces, para hacer un pastel necesitas 2 puntos. Todos los elementos, y miren que aquí tenemos los demás elementos, ¿cierto? Coma para separarlos, ¿cierto? Y el punto. También son útiles antes de mencionar lo que dice una persona que ya se los había explicado. El médico dijo, 2 puntos, abro comillas, lo que dijo el médico, cierro comillas. Después de los 2 puntos se escribe con minúscula. La conclusión es 2 puntos. Debemos trabajar en equipo. ¿Cuáles son las excepciones? Estimada señora, 2 puntos. Le escribo para agradecer su apoyo, ¿cierto? Cuando la palabra además también de pronto comienza con un nombre propio. Entonces, el ganador fue 2 puntos, Carlos Pérez. Entonces, sí o sí necesitamos iniciar con mayúscula, así venga posterior a los 2 puntos. ¿Listo? Puntos suspensivos. Se utilizan al final de una enumeración cuando se pretende indicar que hay más elementos que hacen parte de la misma, ¿cierto? Entonces, el perro ladró y nos asustó a todos. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ya vamos con los signos de interrogación y de exclamación. Entonces, los signos de interrogación.
como su nombre lo indica, se usan para hacer una pregunta. La pregunta se abre con signo y también se cierra con signo, ¿cierto? A mí, por ejemplo, y se los confieso, tengo momentos donde eso se me dificulta mucho porque yo siempre olvido abrir con signo de interrogación. Normalmente hago la pregunta y simplemente pongo el signo que lo cierra. Entonces, cuando estoy escribiendo textos, obviamente, el corrector, ¿cierto? De Word, me corrige, me dice, hay algo que te está faltando ahí. La exclamación. Esto es importante porque hemos hablado desde el principio y es la manera en la que podemos expresar emociones y las plasmamos de manera escrita. Igual, se inicia y se cierra con signo de exclamación. Ahora estamos hablando de los conectores, que estos son muy importantes, porque son los que le dan no solamente los que conectan ideas entre sí, sino los que le dan cohesión y coherencia también al escrito, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos signos de punto? Ya que, debido a, que es por ejemplo aquí con esos específicos donde precisamos la causa de una situación. Entonces, la ropa no se secó porque ayer llovió, ¿cierto? Por eso, así que, por lo tanto, se refiere a la consecuencia de una situación. Entonces, por ejemplo, yo estoy enferma hoy, por eso no puedo ir a trabajar mañana. ¿Listo? O por lo tanto, no puedo ir a trabajar mañana. Así que no puedo ir a trabajar. Todos funcionan de la misma manera. Para unir elementos similares, y, ni, tampoco. Les voy a dar un ejemplo. A mí no me gusta el brócoli ni el coliflor, ¿cierto? Por ejemplo. O, significa aquí, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros decimos, si nosotros decimos, si por ejemplo estamos haciendo una pregunta, ¿tú vas a ir a Cali mañana o pasado mañana? ¿Qué pasa si cuando la palabra después de esa conexión del o empieza con una vocal? ¿Qué debemos usar nosotros? ¿O o u? La U. La U. Correcto. Correcto. Por ahí hay un chiquitín estudiando también. Así tengo mi hija acá, qué pena. No, tan linda, no te preocupes, no te preocupes. Me agrada escuchar las vocecitas por allí. Yo escucho a mis chiquitas aquí también afuera. Listo. Ahora, chicos, nosotros también tenemos herramientas que nos permiten a nosotros organizar la información. Acordémonos que cuando nosotros hacemos un proceso de investigación y pretendemos producir un texto, tenemos que organizar la información de tal manera que nos permita interpretarla y buscar en qué parte del texto yo la puedo acomodar para que tenga toda la cohesión, toda la coherencia, ¿cierto? Con el texto que yo estoy produciendo. Entonces, nosotros tenemos varias herramientas. Tenemos los diagramas, que los diagramas son una representación gráfica que nos permite visualizar y organizar información de manera estructurada. Mapa conceptual. En un mapa, chicos, pueden por favor apagar sus micrófonos. En un mapa conceptual, digamos que es un poquito diferente. Este se compone de conceptos que generalmente están encerrados en círculos, cuadros, ¿cierto? Y que hay relaciones entre esos conceptos y nos opcionamos por medio de una línea que es la que nos informa que hay una conexión, ¿cierto? Entre esos conceptos que nosotros estamos abarcando en ese mapa. El mapa mental. Los mapas mentales, chicos, por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Gracias. No sé si dejaron de ver mi presentación, chicos. ¿La dejaron de ver? No, ahí está bien, ahí la estoy viendo. Listo. Tenemos entonces los mapas mentales, que los mapas mentales nos permiten extraer información, pero también memorizarla de una manera más creativa y más fácil, ¿cierto? Ahorita al final les voy a mostrar una
una fotico que hice para ustedes con los diferentes tipos de gráficos como para que haya un poquito más de herramientas, perdón, como para que haya un poquito más de claridad. Los gráficos son representación de datos numéricos por medio de líneas, símbolos que permiten facilitar, ¿cierto?, la interpretación. Los esquemas. En los esquemas nosotros presentamos conjuntos de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y que obviamente están dispuestos de una forma lógica que facilita la comprensión. Tenemos el flujograma, que nos permite por medio de una representación gráfica, ¿cierto?, dar cuenta de secuencias o de procesos, ¿cierto? Y yo por medio de ese flujograma, ¿cierto?, evidencio todo ese proceso y lo dejo representado, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos. En el primero tenemos el diagrama, ¿cierto? Entonces que nos permite a nosotros representar ideas, objetos, procesos. Miren, por ejemplo, acá el ciclo del agua, ¿cierto? El mapa mental. Entonces en el mapa mental nosotros, perdón, tenemos un tema central y alrededor de eso, usando ramas, ¿cierto?, usamos palabras claves y demás que nos permiten a nosotros organizar de una manera diferente la información. El mapa conceptual. Entonces tenemos un concepto, ¿cierto?, y jerárquicamente otros conceptos que se relacionan entre sí y por medio de las líneas vemos cuáles son los que tienen conexión, ¿cierto? El flujograma, que aquí es donde se presentan pasos de un proceso, si se dan cuenta. Entonces inicio, ¿cierto? Entonces, y utilizando los símbolos, sabemos cuál es el paso que nos lleva al otro, ¿cierto? Los gráficos. Entonces, son las representaciones visuales de los datos numéricos o estadísticos. Entonces, ¿cierto? Los de barras, los que llamamos la torta. Entonces, son todos esos gráficos que nos permiten a nosotros hacer una interpretación numérica de determinada situación. El esquema, entonces, organiza la información de forma jerárquica y usa llaves, ciertos números y letras para organizar esa información. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora, claro. Instructora, yo tengo una duda, pero es respecto a algo que he visto muy secular, que es con respecto a los puntos suspensivos. Está bien en una conversación cuando pues uno no quiere decir nada más y que se pongan los puntos suspensivos, igual en documentos jurídicos formales, porque pues la verdad, pues disculpar a los compañeros, no sé, pero mi ignorancia es atrevida en este caso, porque uno ve documentos jurídicos que de pronto la norma dice algo más, pero no lo denotan y queda como en puntos suspensivos. Entonces Sí, siempre me ha generado la duda. Y eso Gracias. está completamente, es decir, digamos que yo cuando escribo los documentos jurídicos, ¿cierto? Cuando respondemos, nosotros lo utilizamos mucho y en eso tienes razón. Y es cuando nosotros citamos la parte que nosotros queremos citar y la que de pronto no nos sirve tanto o la dejamos con puntos suspensivos, ¿cierto? Eso realmente no está incorrecto, ¿cierto? Sino que de pronto hay otras maneras en las que ese texto se puede producir de una manera más específica y más clara para el lector. Por ejemplo, si a mí me da sin ser abogada, me da por leer una sentencia y veo esos puntos suspensivos, yo digo, no entiendo por qué ponen puntos suspensivos, por qué no colocan toda la información para que yo la pueda entender. Pero eso tampoco implica que esté mal, ¿sí? Y en las conversaciones, como tú dices, lo que pasa es que nosotros hemos adoptado, y miren que nos hemos empezado a conectar también mucho con la comunicación no verbal, incluso por medio de los chats y demás que lo hemos venido conversando. Entonces, a veces, yo, por ejemplo, si me están dando una información y como que yo quedo con la información incompleta y por no ser grosero y decir, ajá, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cierto? Simplemente pongo puntos suspensivos y la persona ya sabe que yo de pronto necesito aclaración o información al respecto, ¿cierto? Entonces también son maneras que nosotros hemos adoptado, ¿cierto? De una forma de comunicación no verbal, ¿cierto? Para que la otra persona entienda determinado mensaje. Muchas gracias, instructora. Con mucho gusto. Entonces, chicos, ahora bien, estábamos hablando de
todo este tema de la producción de textos, y acuérdense que al principio hablamos, incluso en la evidencia anterior, de 3 cosas que necesitamos para producir un discurso o un texto. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esas 3? Hola. Pensar, sentir y actuar. ¿Listo? Dentro de ese pensar se incluye la interpretación, ¿cierto? Nosotros tenemos que, obviamente, hacer una investigación, ¿cierto? Registrar la información, interpretarla, ¿cierto? Para yo poderla plasmar, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, y cuando yo la plasmo, ¿cierto? Para que quede correctamente plasmada, sí o sí, tengo que apoyarme en los diferentes signos de puntuación que acabamos de estudiar, ¿cierto? Para que además el lector, no solamente la interpretación que yo hice de la información que leí, sino que el lector la interprete también de la manera en la que yo la quise plasmar, que la interprete de la manera correcta. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí estamos claros, chicos? Bueno, Sí, yo asumo señora. que... Listo, chicos. Entonces, nosotros hemos hecho también producción de discursos, ¿cierto? Que esto es supremamente importante. Nosotros cuando vamos a hacer una comunicación verbal usando una de las herramientas que es la voz, nosotros normalmente escribimos primero lo que queremos decir, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas maneras, ¿cierto? En las que yo puedo producir un discurso claro, profesional, que tenga sentido, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que yo necesito para hacer un escrito de un discurso y que cumpla con todo lo que yo acabo de mencionar? Buenas noches. Tener un pleno conocimiento del tema, haber investigado y poderme expresar de la mejor manera ante el público o redactar bien el texto. Correcto. El manejo del tema es fundamental al momento de escribirlo y al momento de comunicarlo por medio de la voz. Eso, digamos que además de que permite más conexión con el público, obviamente cuando nosotros estamos hablando de un tema que nosotros conocemos, probablemente lo vamos a comunicar con más fervor, ¿cierto? Con más entusiasmo, lo que nos va a permitir a nosotros conectar mucho más con ese público, ya sea que está leyendo o que nos está escuchando, ¿cierto? Conocer al público objetivo es muy importante. Si yo estoy produciendo un cuento para niños, ¿cierto? Yo tengo que tener claro, más o menos, cuál es el lenguaje que yo debo utilizar, ¿cierto? Para que los niños tengan una interpretación correcta de ese cuento que yo les estoy escribiendo, ¿cierto? Si ya estamos hablando de, por ejemplo, nuevamente oratoria, y lo que también hemos trabajado por medio de los videos y es la manera en la que comunicamos a través de la voz, entonces, conocer al público es fundamental porque eso nos va a permitir a nosotros, por un lado, elegir el tema, por otro lado, escoger el lenguaje correcto, ¿cierto? Para comunicarme con ese público. Yo puedo también elaborar ayudas, como por ejemplo las presentaciones, lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Es importante que yo tenga de pronto una ayuda que me permita, si se me fue la paloma, entonces vuelvo a mi presentación, recupero la idea y continúo con mi discurso, ¿cierto? Practicar el discurso es muy importante. ¿Para qué? Acá dice para afianzar conocimientos, sí, y cuando nosotros practicamos y afianzamos conocimientos, ¿eso qué nos da? Seguridad. Correcto. Eso nos da seguridad, nos permite transmitir una información de manera más tranquila, más centrada, más profesional, más clara y por tanto nos permite más comunicación con el público y una correcta interpretación por parte de ese público. ¿Listo? Si nosotros hablamos específicamente de cuando nosotros nos comunicamos a través de la palabra por medio de un discurso oral o estamos haciendo oratoria, para decirlo de alguna manera, hay
la guía nos explicaba a nosotros algunos de los errores más frecuentes. Entonces nos habla de el temor a enfrentarse con el auditorio, ¿cierto? Lo que nosotros decimos, ansiedad social, ¿cierto? Tener tanta gente al frente, qué temor, ¿cierto? Pánico escénico. Exactamente, exactamente. Terror al micrófono, no saber qué hacer con las manos. A veces, ¿cierto? Decimos, bueno, yo voy a utilizar mi voz, pero bueno, ¿dónde pongo las manos mientras tanto? ¿Cierto? Entonces ahí es donde viene la importancia de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? La manera en la que yo también me comunico de manera no verbal, ¿cierto? Como yo muestro mi seguridad, como yo explico al utilizar mis manos también, ¿cierto? Todo eso sirve de apoyo para mi discurso o sirve para que se note que yo estoy nerviosa o que no conozco muy bien el tema o que no sé muy bien de qué estoy hablando, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta también que toda la corporalidad, nuevamente, que ya lo hemos estudiado, puede apoyar también nuestro discurso. El terror a la cámara, no saber a dónde mirar, ¿cierto? Nosotros si estamos de pronto hablando, tenemos un grupo no muy grande, por ejemplo, y estamos sentados en círculo, de pronto a veces nos sentimos un poquito ansiosos y no sabemos a dónde dirigir la mirada. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser una buena estrategia para lidiar con ese tema de no saber a dónde mirar? Dentro de los consejos que le dan a uno en la oratoria, pues ya como yo que soy viejita, les dicen que pues siempre debe tratar de enfocarse o en una persona o mirar a otra y estar como mirando a todo el auditorio para que no se demuestre el nerviosismo. Correcto, correcto. Lo que yo puedo hacer en ocasiones, ¿cierto? Es, por ejemplo, si yo tengo ayudas visuales, yo hago un contacto visual rápido con mis ayudas visuales, ¿cierto? Hago un poco de regulación emocional y vuelvo al contacto visual con el público. ¿Listo? Entonces, chicos, teniendo esta información clara, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a elegir un tema que sea noticia a hoy. Por ejemplo, a hoy tenemos varias noticias de las que yo, digamos que he leído en los últimos días y es el tema del terremoto en Venezuela, el tema de los resultados de las elecciones presidenciales, todos los temas que están sucediendo con Israel, por ejemplo, sí, pero ustedes pueden elegir una noticia que esté en furor, por decirlo de alguna manera, en la actualidad y que sea de su interés. ¿Qué vamos a hacer con esa noticia? Vamos a hacer nuevamente un ejercicio investigativo que nos permita profundizar en el estudio de esa situación problema, ¿cierto? ¿Cómo vamos a registrar esa información? Y yo pongo acá información indirecta. ¿Por qué es información indirecta? Porque nosotros no estamos presenciando directamente eso, nosotros estamos retomando esa información de otro tipo de fuentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a investigar? Sí o sí, solamente portales de noticias que sean confiables, ¿cierto? Ahora, vamos a estructurar un discurso con ayudas visuales a través de una infografía que nos permita a nosotros mostrar toda la interpretación de ese contexto problemático que elegimos, de una forma que sea agradable, novedosa y entretenida. ¿Qué es importante acá? El uso de los signos de puntuación, de los signos auxiliares, de los conectores y también de las herramientas de organización de la información. Diagramas, mapas, gráficos, esquemas, flujos, etc. ¿Listo? Esto me lo van a presentar en un PDF, letra Arial 11, espacio sencillo. ¿Listo, chicos? Para las dos evidencias, como con todas, ¿cierto? Tenemos plazo de presentarlas hasta el próximo viernes. ¿Tenemos claro lo que tenemos que presentar, chicos? ¿Cómo vamos con todo lo que estudiamos? Yo sé que la clase de hoy estuvo larguita y como con mucha información, pero pues la idea... Instructora, ¿puede explicar un poquito la última evidencia?
Uf, A una ver, breve explicación. claro que sí, mira, para la última evidencia vas a elegir una noticia actual que esté en furor y que sea de interés para ti. Incluso ahorita estamos con también muchas noticias y furor alrededor del mundial, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de tema que sea noticia actualmente. Vamos a realizar un ejercicio de investigación donde vamos a profundizar en el estudio, bueno, aunque tiene que ser una situación problema. Por ejemplo, con el tema del mundial, para mí, el problema sería que la República del Congo, aunque tiene algunos casos de ébola, ¿cierto? Decidió ir al mundial, ¿cierto? Entonces, eso podría ser la situación polémica al momento de elegir como noticia los temas del mundial. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una investigación profunda que nos permita a nosotros estudiar esa situación que elegimos como problema y que está siendo noticia el día de hoy. Vamos a hacer un registro de toda esa información, consultando solamente fuentes confiables, fuentes de noticias confiables. Vamos a estructurar el discurso con ayudas visuales, haciendo que una infografía que muestre la interpretación de todo el contexto de esa problemática que nosotros elegimos de una manera agradable, novedosa y entretenida. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Signos de puntuación, conectores y también esos elementos que nos permiten organizar la información. Diagramas, mapas, gráficos, esquemas, flujogramas, que también los explicamos durante la clase. Me lo van a enviar en un PDF, letra Arial 11, espacio sencillo. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. ¿Están seguros? Si no están seguros, chicos, pregunten. No. Pregunta. Disculpe. O sea, Escucho. la presentación sería casi como la clase que estamos teniendo ahorita, con diapositivas para hacer la presentación. No, porque lo que tienen que hacer es una infografía. ¿Y cuáles son las ayudas visuales? Los esquemas, ¿cierto? Todas esas herramientas que nos permiten a nosotros organizar la información. Ok, listo, muchas gracias. Giseli, te escucho que tienes tu manito levantada. Profe, buenas noches, qué pena. Es que estoy malísima de la garganta. Ay, no te preocupes, si quieres no fuerces tu garganta y más bien me escribes y yo te leo en el chat. Una preguntita chiquita, lo que pasa es que me falta entregar la última evidencia. Tengo el PDF y tengo el PowerPoint, tengo todo, pero obviamente no puedo grabar la voz. Uy. Lo que pasa es problema. Extenderlo. Mira, de hecho hay varios compañeritos tuyos, ¿sí? Yo entiendo que puede ser un poquito enredado comprenderlas y como son videos aquí, videos allá, como que se complica un poquito la cosa, así que yo les voy a extender un poquito para que ustedes puedan presentarla. Puede ser, yo creo que incluso hasta el lunes, martes de la próxima semana, como para que tengan el fin de semana, de pensarlo bien, cómo van a plasmar su información, cómo van a hacer su video, ¿cierto? Y que las puedan presentar. Entonces, deja tu vocecita tranquila por ahora y me puedes escribir el lunes, ¿cierto? ¿Cómo te fue con tu voz durante la mañana y miramos qué se puede hacer, pero lo ideal sería que máximo, yo creería que entre lunes o martes las estén presentando. Vale, instructora, muchas gracias. Sí, el lunes es festivo, pero pues de todas maneras cuando estamos, digamos que cortos de tiempo, por decirlo de alguna manera, yo normalmente estoy muy pendiente de ustedes, así sea por el correo electrónico. Normalmente no el celular, porque si les soy honesta, me desconecto de mi celular, pues estoy con mis niñas y es fin de semana festivo, así que aprovecho el tiempo con ellas, obviamente, pero yo siempre reviso mi correo personal, porque si no lo reviso en el fin de semana, después lo tengo, porque yo en el momento tengo muchas fichas, así que tengo muchísimos aprendices, así que donde no lo reviso el fin de semana, llego al martes con un montón de
de evidencias, entonces, de correos. Entonces, lo ideal es que las puedan presentar durante ese tiempo. Si durante el fin de semana, dudas, dificultades, lo que sea, escríbanme al correo que yo de seguro lo reviso. Entonces, voy a escribírselos acá nuevamente, porque el correo institucional sí no lo reviso durante el fin de semana. Entonces, les voy a poner nuevamente acá mi correo para que lo tengan y me puedan escribir ahí cualquier duda. Ay. Instructora, una pregunta. La clase, ¿en qué día la subirán? Para uno tener claro las informaciones, ya que hoy es, pero de pronto no se le olvida algo. Sí, no te preocupes. La vez pasada se las subí el domingo porque revisé el sábado y todavía no estaba. A veces se me demora por algún motivo, a veces me manda el enlace un poquito más rápido, entonces si mañana, aunque sea sábado, ya la tengo disponible, yo les publico la sesión mañana para que ustedes puedan consultar y realizar sus evidencias lo más rápido posible. ¿Listo? Sí, listo, instructora, gracias. Y lo otro, para ver si nos haría el favor de lo que nos falta subir o lo que tuvimos problemas con los trabajos de las evidencias anteriores para subirlos ahora. Así que yo mismo reviso ese tema para poderlo solucionar. ¿Listo? Igual ustedes, chicos, sí. Nosotros tenemos un grupo donde estamos todos, ¿cierto? Ahí está mi número. Lo ideal es que para comunicarse al WhatsApp y demás, ¿cierto? Se haga entre semana y en horarios obviamente respetables, pero pues ahorita digamos que ustedes terminan conmigo. Ahorita creo que entran con otra profe, no me acuerdo cuándo, pero básicamente ustedes tienen conmigo, nosotros, creo que ustedes el 8 ya empiezan con otra profe. Así que al 8, estas 4 evidencias sí o sí tienen que estar cargadas. El que ya no las cargó, toca esperar a que programemos jornada de recuperación académica y no siempre la hacemos, es decir, eso depende obviamente de los tiempos que nosotros tengamos, así que lo mejor es que las tengan, ¿cierto? Al 8 máximo, tener todo cargado. ¿Listo, chicos? Para que por favor lo tengan presente. Obviamente tenemos tiempito, pero si se dan cuenta, estas 2 últimas están un poquito más largas y requieren un poquito de investigación, lectura, ¿cierto? Entonces, pues es importante que lo tengan al día. ¿Alguien me levantó la manito? Sí, es una cosa y me queda otra cosa. Instructora, una pregunta. O sea, porque según el cronograma, sí hay semana de recuperación del 1 al 7, porque como usted dice, el 8 tenemos clase. Pero el tiempo para entregar las últimas evidencias, no estas de hoy, sino las pasadas, para todos, o sea, para todos se van a extender, o solamente los que le dijeron que tuvieron problemas. Miren, chicos, yo no puedo ayudarle a unos y a otros no, ¿cierto? Independientemente de la situación que se esté presentando en la vida de cada uno, pues yo tengo que ser un poquito, ¿cierto?, justa con todos. Hombre, a mí también se me ha olvidado o le di prioridad a otras cosas y a veces eso pasa y yo entiendo. Así que la idea realmente para mí es que todos puedan tener sus evidencias al día y que no vayan a tener ningún problema, porque en definitiva, si ustedes pierden mi competencia, igual no aprueban, es cierto, todo el programa, así que es importante que ustedes aprueben todas las competencias. Entonces, para que tengamos simplemente la información clara, las 4 evidencias que hemos explicado hasta ahorita de la competencia promover, sí o sí tienen que estar montadas máximo el día 8 a las 11:59 de la noche. Pues incluso jornada que ustedes vieron, que tú me acabas de decir, porque yo no he revisado el cronograma a profundidad, entonces nos está hablando de que incluso abarca el tiempo de jornada de recuperación, ¿cierto? Entonces, al 8, todas las evidencias tienen que estar montadas. Los que no han podido presentar las anteriores, entonces ya saben que tienen hasta el 8 para montarlas. Entonces, importante, 8 de julio, máximo 11:59 de la noche, tienen para subir estas 4 evidencias. ¿Listo? Otra cosa, instructora, es que la compañera Claudia le dejó una duda de la primera evidencia que usted explicó y está ahí en el chat, que si puede por favor leerla.
Instructora, usted escribió hoy al chat diciendo que, o sea, que no ha podido ver unos videos. ¿Cómo? Usted hoy escribió hoy que no, o sea, que no ha podido ver unos videos. Hay personas que me están enviando los enlaces del Drive y resulta que cuando yo le doy clic al Drive me pide una clave de acceso. Así que no, así no me sirve, chicos. La idea es que ustedes lo dejen libre para que yo una vez le dé clic, yo pueda ingresar directamente a ver los videos, porque es decir, el tiempo no alcanza para que yo pida la autorización, ustedes me den la autorización. No, la idea es que ustedes lo dejen libre para que yo con el enlace pueda ingresar a ver los videos. Bueno, en la primera evidencia, a mí tampoco, o sea, yo creo que no la deja ver el video. Entonces, ¿cómo hago así para yo volver a subir, a corregirla? Ya varios compañeros han preguntado lo mismo, entonces yo ya les dije que la iba a habilitar para que puedan subir otro intento. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con el tema de Claudia. O solo lo que usted mencionó al principio. Mira, Claudia, en este caso debe contener. De hecho, yo les mencioné en la presentación varias cosas que la evidencia debe contener. Se las voy a volver a leer. Entonces, ¿qué debe contener? Encabezado, es decir, título del informe, el autor, nombre del programa y la fecha de realización, ¿cierto? Que es básicamente una portada. Van a incluir palabras clave, ¿cierto? Van a incluir también la introducción. Después de todo eso va el desarrollo de todo el tema que ustedes están presentando, ¿cierto? Las conclusiones y finalmente la bibliografía, ¿cierto? Todo esto, toda la producción de ese texto lo van a hacer con normas APA séptima edición, ¿listo? Las normas APA nos incluyen a nosotros, incluso el tipo de letra, el espacio, las márgenes, cómo citar la información, ¿cierto? Entonces, de esa manera tienen que estructurar el texto, ¿listo? Entonces, ahí les mencioné nuevamente todo lo que el texto tiene que incluir. Que me está tomando el pelo este computador porque no es mío, me lo prestaron y no es un computador que yo sepa manejar, entonces me enredo un poquito. Pero entonces, chicos, ¿quedamos claros? Claudia, un poquito mejor me hice entender con lo que debe incluir el texto. Ahí por el chat me puedes escribir que aquí lo tengo abierto y estoy mirando. No, lo Michi, ¿no? Perfecto, listo. Díganle a Luz Ángela, por favor, chicos, de parte mía que no hay ningún problema. Ya me escribió que tenía turno en su trabajo y que debía ausentarse, no hay ningún problema. Entonces, bueno, chicos, ¿alguna otra duda con respecto a las evidencias anteriores, las evidencias para esta semana, tanto de la información, es decir, todo el material? Nuevamente yo para cada evidencia les expliqué todo el material de estudio. Si ustedes van a su material de estudio se van a dar cuenta que les expliqué todo, ¿cierto? Bueno, de pronto si se me escapan cositas, bueno, pero yo intenté desmenuzarles todo para que ustedes simplemente tengan que realizar sus evidencias, ¿listo? Como para facilitarlo un poquito y que además sea más claro para ustedes. Entonces, chicos, ¿alguna duda frente al material de estudio o lo que debemos realizar? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, si no tenemos más dudas, estoy pendiente. Acuérdense, ahí en el chat les dejé mi correo electrónico para que cualquier duda o cualquier dificultad que tengan durante el fin de semana, me escriban. Aprovechen que es festivo, chicos, para que se pongan al día. Yo normalmente también aprovecho mucho los festivos
sí aprovecho para estar con mis hijas, pero aprovecho para calificar también mucho, ¿cierto? Porque tengo un montón de fichas y aprendices en las que, pues, hombre, a veces no le alcanza a uno realmente el tiempo, entonces pues intenten ponerse al día. Yo creo que los que hayan enviado cosas ayer, porque yo califiqué antier, les califiqué todo lo que habían mandado, entonces yo creo que esta noche o de pronto mañana vuelvo, ingreso a calificar todo lo que se haya enviado hasta el momento. Entonces, pues chicos, ahí quedamos pendientes, ¿listo? Estoy súper pendiente, por favor, cualquier duda, escríbanme que yo el correo siempre lo estoy revisando, no importa que sea sábado, domingo, lunes, yo el correo siempre lo reviso, ¿listo? Listo, chicos. Entonces, gracias por su participación, como siempre, un muy, muy buen grupo. He tenido realmente una muy grata experiencia con todos ustedes, muy participativos todos, lo cual me agrada mucho y hace mucho más amena la clase para mí. Que tengan un buen fin de semana, disfruten su festivo, aprovechen para ponerse al día, yo aprovecho para calificarles y resolver sus dudas. Entonces, feliz fin de semana y bendiciones, chicos, que tengan buena noche. Gracias, profesora, igualmente. Igualmente, gracias. Gracias, doctora, igualmente. Buenas noches a todos, muchas gracias, profe. Que descansen y feliz. ¿Qué busca? Quítese.